Bueno, buenos días. Para los que me presento primero, soy Héctor Torrente, el director de IBI, de la Asociación de Empresarios de la Falla de Castalla. Bienvenidos a todos, aunque sea de esta manera virtual. Sabéis que nos gusta retomar la normalidad lo más pronto posible y bueno, y retomaremos las presenciales cuando la situación de riesgo disminuya mucho y volveremos a ese contacto entre personas y entre entidades. Bueno, primero antes de meterme en materia y así doy 2 minutillos más para que la gente se vaya incorporando, os hablo un poco de la plataforma, cómo vamos a funcionar. Para los que no la conozcáis, bueno, importante, yo iré bloqueando micros, ¿vale? Sobre todo mientras la exposición, ya una vez a partir de ahí, pues daremos libertad. Esta herramienta tiene, abajo tiene el tema del chat, que yo os he saludado por allí, lo podéis utilizar y tiene opciones de, bueno, pues que necesita reacciones y tal, pues creo que se puede levantar la mano y pedir pues el paso, ¿vale? Importante esto y los iremos moderando para que no os chaféis unos a otros a la hora de preguntar o a la hora de intervenir. Bien, una vez dicho esto, también me voy a permitir, con la autorización de AMG Interim Managers, vamos a grabar la sesión, excepto la parte de preguntas, que ya será el tema más personal y dejaremos de grabar. Y bueno, para que después, para aquellos que os habéis perdido algo o aquellos que no han podido venir, lo subiremos al canal de YouTube y lo podéis volver a ver, ¿vale? De todas formas, cuando acabe, ahora lo explicará Fran, cuando acabe la sesión, pues desde AMG Interim nos enviarán un formulario, incluso pues, la información que hayan comentado, sin problemas, ¿vale? Bien, pues ya empezamos. Bueno, dar las gracias a AMG Interim Manager con Fran Bautista y con Fernando Martí, socios y este último CEO de la entidad, de querer, bueno, participar en compartir con nosotros su conocimiento, un conocimiento que vamos a tratar el tema del crecimiento planificado dentro de las empresas familiares. Creo que aquí en esta comarca la empresa familiar es vital y está muy consolidada aquí. Yo creo que más del 85% de las empresas son familiares. Entonces yo creo que para nosotros es importante, pues bueno, que estos temas se aborden, los vayamos descubriendo. Muchos de ellos ya los conocéis y los estáis sufriendo y los estáis aplicando. Y bueno, pero siempre viene bien que unos profesionales como ellos pues nos vayan contando cómo mejorar y cómo ir creciendo, ¿no? Vuelvo a reiterar las gracias de IBI por todo el compromiso que han tenido con esta sesión y bueno, yo ya no me enrollo más, lo prometido, los 3 minutos, doy paso a Francisco Bautista y a partir de ahí vais coordinando la jornada. Es verdad que me habían pedido, lo recordará ahora Francisco, de que las preguntas sean una vez haya acabado Fernando, bien por el chat o bien intervenir, ¿vale? Fran, todo tuyo. Muy bien, muchas gracias, Héctor. Gracias, bienvenidos a todos. Gracias a IBI por darnos esta oportunidad y a Héctor en particular por todo el apoyo que hemos tenido. Y bueno, la verdad es que me alegra mucho de que estemos aquí, de ver alguna cara conocida. Veo por ahí a Paco, a Darío, no quiero dejarme a ninguno. Y bueno, pues tenemos por ahora casi una horita de trabajo, vamos a intentar aprovecharla al máximo. La primera cuestión que quería matizar es el tema un poco técnico. Ya ha dicho alguna cuestión Héctor. Si queréis ver mejor la presentación que vamos a utilizar aquí detrás, algunas slides con información, pues lo mejor es activar la vista del hablante. Os agradeceremos, ya que estamos en un entorno virtual y no podemos estar presencialmente, que será lo que hagamos a no mucho tardar, si podéis abrir las cámaras sería fantástico porque así hay una interacción mejor con vosotros. Y luego, finalmente, al final de la exposición de Fernando, habrá un turno de preguntas. Ese turno de preguntas, como ha dicho Héctor, lo haremos bien por el chat, que podéis formular las preguntas y Héctor nos las trasladará, se las trasladará Fernando, o bien si queréis intervenir y participar en directo y lanzar vuestra pregunta, solo tenéis que levantar la mano y Héctor os activará. ¿Vale? La mano virtual. La mano virtual. Después de ese turno de preguntas, hemos preparado una propuesta, ¿vale? Creemos que, bueno, queríamos aprovechar esta formación y esta oportunidad
para lanzaros una propuesta de la que os hablaremos al final del turno de preguntas, que creo que va a ser muy interesante para la mayoría de las empresas y es algo que hemos diseñado en AMG para que le podamos dar continuidad a esta formación. AMG, muy brevemente, es una compañía con sede en Alicante que está compuesta por directivos experimentados que están en toda España y que nos dedicamos a intervenir en las empresas ocupando los puestos de dirección general, dirección de un departamento o de dirección de un proyecto durante un periodo de tiempo para cumplir unos objetivos, ¿vale? Eso es lo que se llama interim management, interim manager. El nombre es lo de menos, lo importante es el valor que aportamos. Lo que conseguimos es que empresas de cualquier tamaño puedan tener en momentos puntuales el refuerzo, el apoyo de directivos con talento y con experiencia para desarrollar, ya os digo, unos objetivos o un proyecto. Y en esto nuestro ponente de hoy, Fernando Martín, es un experto, ¿vale? Él lleva más de 35 años trabajando con esta metodología. Él es de formación ingeniero, pero muy pronto empezó a dedicarse a la alta dirección, primero con su propio negocio familiar y después colaborando con casi 40 empresas que ha colaborado durante todo este tiempo, familiares, no familiares y de todo tipo, ¿no? En España y en el extranjero, ¿vale? ¿Por qué queremos hablar hoy de crecimiento planificado? Digamos, a una primera vista dices, bueno, pues parece que no es el momento de hablar de crecer y de hablar de planificar. Pues todo lo contrario. Nosotros apostamos porque las empresas tienen que crecer de forma planificada. Las empresas siempre están sometidas a crisis, a cambios, a transformaciones, y lo que sí que es una realidad demostrada es que las crisis son aceleradores del progreso, aceleradores de las transformaciones y generadores de oportunidades. Por eso es importante planificar dónde queremos llegar. Planificar es diseñar un futuro al que queremos llegar, traerlo al presente y empezar a trabajar hoy para conseguir ese futuro. De todo ello nos va a hablar hoy Fernando Martín, nos va a dar pautas, nos va a dar información que yo creo que va a ser muy útil y que espero que lo disfrutéis. Fernando, te dejo con todo el auditorio. Gracias. Bueno, buenos días a todos. Fran ya me ha presentado. Soy Fernando Martín, muchos años de experiencia, encima de muchos años también, ¿vale? Vamos a hablar hoy de crecimiento en la empresa familiar, ¿de acuerdo? Como ha dicho Fran, en los procesos en los que estamos ahora, procesos que son coyunturales, en los que hay cambios radicales, como nos ha pillado ahora, por ejemplo, el COVID, el efecto del COVID durante todo el año pasado y parte de este año, nos hace pensar que no es necesario la planificación, sino la adaptación únicamente. Pero vamos a ver que la planificación en la empresa familiar tiene que ser una planificación de crecimiento a muy largo plazo y estableciendo, eso sí, planes coyunturales, ¿de acuerdo?, en el momento en que cualquier disparador nos aparece. Yo me voy a apoyar en una presentación también para que vosotros podáis de alguna manera fijaros, ¿vale?, en el tema y vamos a ir trabajando en ello. Permitidme primero que hagamos una reflexión sobre cuál es la visión nuestra de los ciclos de vida de una empresa familiar. Lo vamos a ver además desde dos puntos de vista, uno en dónde pone foco la dirección o el fundador de la compañía y otro punto de vista es cuáles son las fases culturales que adquiere la empresa familiar durante ese tiempo, ¿vale? Entonces, la empresa cuando nace, el fundador cuando crea la empresa, siempre pone foco en la creación de la empresa que parte desde un producto, un servicio o el descubrimiento de un nuevo mercado. Entonces, en ese momento el foco que se genera en la empresa es un foco directamente basado en producto. Incluso las marcas no son importantes en esos momentos. La empresa, las personas, es un foco prácticamente 100% dedicado al producto. La cultura, desde el principio, es una cultura basada en el crecimiento, pero es una cultura de ilusión, es una cultura de dedicación. Os pongo aquí un ejemplo de Forrest Gump, como dedica parte de su vida simplemente a correr y focalizada en correr, ¿no? Pues eso es un poco lo que pasa en el inicio en las empresas familiares, ¿no? Que el fundador llega un momento en el que está siempre obsesionado con correr, con el producto en una mano y la gana de correr en el otro, ¿no? Es la ilusión lo que le mueve.
Esta fase es una fase no corta, podemos estar hablando incluso hasta de una generación entera en la que la compañía está metido dentro de este periodo. Una vez que pasamos de este periodo, entramos en una época también no corta, que es la época de la madurez, ¿de acuerdo? El foco cambia, ya el empresario, los equipos directivos no ponen tanto foco en el producto, pero sí en el proceso. La empresa ha tenido un crecimiento, la empresa evidentemente en estos momentos está teniendo ya un éxito y es necesario reproducir de una manera importante ese producto, con lo cual se empieza a poner foco en el proceso y empieza también a aparecer el proceso de planificación, ¿no? que es lo que nos va a dar pie a pasar a la siguiente etapa. En esta etapa de la empresa, en la etapa de la madurez, es evidente que todavía se fortalece más la cultura de crecimiento, ¿de acuerdo? La empresa quiere crecer, quiere ganar cuota de mercado. Como hemos dicho, en la fase de incrementar o aumentar la producción, ¿vale? En un momento en el que posiblemente empieza a endeudarse la compañía, porque con sus recursos propios la compañía no es capaz de llegar a esos índices de producción o hacer esas inversiones que necesita la empresa familiar, y empezamos a endeudarnos, y en muchos de los casos es un periodo de dificultades. Este endeudamiento a veces no es un endeudamiento controlado. Hablaremos más adelante de que el empresario que todavía no tiene una formación profesional no ve tanto el endeudamiento como sí la aplicación de fondos, ¿vale? Y hay una diferencia importante que veremos más adelante, y esta aplicación de fondos sin control muchas veces llega a generar dificultades en la compañía y es un punto de inflexión en que algunas compañías no logran pasar, ¿eh? Entonces, hablaremos más adelante con cuidado en este punto, que hay que tenerlo muy en cuenta. Pasándolo, vamos a felicitar a todas las compañías que han pasado este punto, este complicado punto. Entramos en una fase ya que es la que más nos gusta, la fase de expansión, ¿no? Ha pasado ya una generación, dos, quizás ha pasado además, estamos a lo mejor en la tercera generación, otras empresas pueden estar incluso en la cuarta, ¿no? Pero es una fase en la que se pone sobre todo foco en la estrategia. Es decir, aquí el producto ya pasó, evidentemente la empresa tiene sus productos, sus servicios, el mercado ya pasó, la producción ya pasó, todo eso ya está funcionando en una estrategia comercial, ¿no? En una estrategia empresarial completa, global, y ahora en la expansión nos fijamos más en la internacionalización, es decir, en sacar nuestra empresa al mercado, en crecer y sobre todo con foco en la estrategia. Estamos, como decía al principio Fran, empezamos ya a diseñar desde hoy presente lo que va a ser el futuro de nuestra empresa familiar. ¿Y dónde nos centramos? Pues nos centramos, lo primero, en recoger talento. En este momento es cuando más se valora la captación de talento externo en la compañía, incluso a talento interno. Si se han hecho bien los procesos de las siguientes generaciones, ese talento también lo tendremos dentro de la empresa, ¿de acuerdo? También ponemos mucho foco, como hemos dicho, en la estrategia. Ya diseñamos, no nos dejamos arrastrar por los mercados o por las oportunidades que nos tiran, sino que esas oportunidades las controlamos, las manejamos a base de nuestro plan estratégico. Y al final lo que buscamos es la consolidación, ¿no? Como aquí vemos esta empresa Yadó, que todos la conocemos, una empresa que, bueno, pues ha pasado sus más, sus menos, pero que está ahora mismo, no sé si en tercera o cuarta generación, pero bueno, ya totalmente consolidada, ¿no? Y en todos los lugares del mundo la mayoría de los consumidores saben lo que es Yadó como empresa fabricante de este tipo de productos, ¿no? Y otros muchos más. Entonces, ¿qué conseguimos con esto en un ciclo de empresa? Pues al final llegamos a tener nuestra empresa familiar. Os he puesto aquí a modo anecdótico pues un ejemplo de una familia empresaria. En este momento es una familia china, pues es una foto que me parecía un poco interesante para traer y mostraros. No porque el carácter chino es evidentemente, sino por cómo se agrupa la fotografía, porque podéis ver aquí en un primer plano las generaciones más jóvenes, en un segundo plano podéis ver las generaciones mayores y en primer plano tenéis al fundador, ¿vale? Pues orgulloso de lo que ha conseguido, ¿no? Y esto es una de las razones de peso, yo te diría que la razón de peso más importante para obligar al crecimiento a la empresa familiar.
¿de acuerdo? Fijaros en este gráfico, se ve perfectamente, tenemos lo que ponemos arriba, primera generación, que pone 1G, y con el primer periodo, el T1, donde el fundador o la familia fundadora o el matrimonio fundador de la empresa familiar pues realmente tiene unas necesidades económicas, de ingresos muy limitadas, porque está comenzando. Incluso comienzan desde una posición normalmente pues, muy escueta, ¿no? Porque al final dinero que entra, dinero que se pone en la empresa y no hay grandes gastos particulares o gastos de familia. Pasamos a una segunda generación en la que ya bueno, pues los hijos van creciendo y va habiendo más número de familiares que dependen de esa empresa. No solamente más número de familiares, sino que bueno, pues por el éxito que ha tenido la empresa en su inicio, el fundador ha generado un nivel económico de vida más alto que el que él tenía en el inicio, con lo cual esa segunda generación no solamente crece en número, sino también en necesidades cada uno de los miembros, ¿no? Y ya si pasamos a una tercera generación, pues vemos cómo la necesidad de caja, es decir, la necesidad de obtener recursos de la compañía, pues se eleva de una manera exponencial, ¿de acuerdo? Por los motivos que hemos hablado, por número de familiares que dependen de la familia y también porque cada familiar cada vez tiene una posición económica mayor y demanda más, ¿de acuerdo? Entonces, esta es una razón que aunque la estoy explicando aquí para que se vea claramente, estoy seguro que todos vosotros perfectamente sois conocedores de que esta es una razón obligada para crecer y mantener esa empresa familiar. Pero podemos ver otra serie de factores que, no menos importantes, también nos obligan a pensar en crecimiento en la empresa familiar, como son la consolidación, la reputación, el empoderamiento, la seguridad y los resultados, ¿de acuerdo? Hablamos de consolidación porque hemos hablado al principio que estamos en una fase de riesgo, en una fase complicada, ¿vale? En una fase en la que el COVID nos está haciendo cambiar a todos. Las empresas consolidadas tienen muchísima más capacidad, mucha más fortaleza para atender esos riesgos y esos cambios del entorno, ¿de acuerdo? Son capaces de hacer planes de contingencia que les permiten de alguna manera atender cualquiera de esos cambios, cualquiera de esos movimientos que el mercado nos está o el entorno nos está demandando, ¿de acuerdo? Entonces es importante la consolidación, es muy importante. También seguridad económica dentro de la consolidación. La reputación también nos obliga, es un factor de obligación porque dentro de las empresas familiares, que la mayoría de los casos crecen en entornos locales, también la reputación no solo de la empresa, sino la reputación de la familia empresaria, es algo que nos obliga a mantener en unos niveles de crecimiento. Porque bueno, pues esa reputación de la familia también se caerá dentro de la empresa y la empresa a la vez de la reputación de la familia. Es un ciclo que se cierra perfectamente y que es necesario tener en cuenta. Cómo no, el empoderamiento, las familias con potencias, las familias que tienen esa fuerza que estamos hablando, las empresas son empresas que pueden contratar y traer talento. Hablaremos un poquito más adelante sobre este tema que es para mí realmente importante, ¿no? ¿Y qué decimos de la economía de escala? Si la empresa crece, la economía de escala nos permite tener una serie de ventajas que de otra manera no tendríamos. Nos obliga a crecer un factor de seguridad, es decir, si nuestra empresa en concreto no quisiera crecer, nos estamos quedando pequeños ante los clientes, proveedores, competidores, ante el mercado que crece, que per se crece sin poderlo parar. Entonces, si tenemos una obligación de crecer para poder atender a esos clientes y a esos proveedores que están creciendo y que demandan cada vez a proveedores mayores y a clientes más grandes. Si no, nuestro cliente que crece, si nos ve que nosotros no somos capaces de abastecer sus necesidades, nos sustituirá simplemente por nuestra competencia. Y luego, cómo no, resultados. Hablábamos antes del crecimiento de la familia que se obliga a resultados. Pues tenemos que ampliar nuestra cuota de mercado e incrementar los beneficios, eso es obligado, es decir, todas las empresas tienen como objetivo final generar beneficios económicos para los propietarios, los socios y fundadores, beneficios sociales también para empleados, socios, etcétera, beneficios sociales también para el entorno donde se mueven, etcétera, etcétera. Al final hablamos siempre de beneficios con distintos parámetros, distintas calidades, pero beneficios que tienen que salir de los resultados que genera esa compañía con su crecimiento, ¿vale?
Tenemos que hablar también de una serie de objetivos que, si los definimos de una manera planificada y atendemos a ellos, a esos objetivos, metas también en algunos casos, nos van a facilitar mucho el crecimiento. El primero de ellos es, que hablábamos hace un momento, la oportunidad, ¿de acuerdo? Es decir, tenemos que tener una capacidad de estar observando constantemente el mercado y el entorno para aprovechar las oportunidades que se nos generan en la empresa. Daros cuenta que conozco las empresas de IBI, hay mucha empresa industrial, yo soy, como os ha dicho Fran, soy de formación ingenieril, me gusta mucho la industria, es uno de los grandes motores y además a largo plazo que nos van a mover y nos van a poner dentro de Europa a la altura que se merece España. Entonces, estemos constantemente vigilando cuáles son las capacidades que tiene esa empresa industrial para atender las oportunidades que le llegan. Tenemos aquí algunos ejemplos, fijaros en la pandemia, como vemos el efecto de las mascarillas. ¿Cuántas empresas he visto, empresas textiles, que ante la inconveniencia de bajar sus pedidos porque no se está vendiendo en las tiendas de textil, pues se han dedicado a hacer productos sanitarios de mucho tipo, como por ejemplo las mascarillas, ¿de acuerdo? Como empresas que tenían a lo mejor un proyecto de comercialización a nivel online, de hacer una tienda online, y tenían ese proyecto más o menos paralizado porque estaban en el día a día, han dado mucha fuerza a ese proyecto y han crecido tremendamente en el mercado online. Como empresas, por ejemplo, de delivery, que tenemos aquí también, han crecido y se han saturado y desbordado porque no eran capaces, ¿no? Es decir, la oportunidad siempre la tenemos al alcance de nuestra mano, hay que descubrirla y no hay que tener ningún miedo en entrar en ella. Pongámonos a ello, generemos un plan de contingencia y entremos en esas oportunidades. Ese es un primer objetivo que tenemos que tener marcado dentro de nuestra compañía. ¿Qué otros objetivos también nos van a ayudar para ese crecimiento? Pues garantizar constantemente una visión estratégica dentro de nuestra compañía. Es decir, tenemos que ponernos como objetivo fomentar la experiencia estratégica a todos los niveles, no solamente a los niveles de la dirección o de consultoría externa que podamos hacer en algún momento, sino también al nivel directivo e incluso hasta el nivel de los operarios. Toda la empresa tiene que estar pensando e incorporando una visión estratégica. De hecho, tenemos que, y siempre que se pueda, debemos desviar o reservar una parte de los fondos para invertir en esa visión estratégica. Tenemos que incorporarlo a nuestra actividad diaria, ¿vale? Fomentemos también o pongamos como objetivo, preveyendo la longevidad de la empresa familiar, pongámonos como objetivo fomentar una nueva experiencia en las siguientes generaciones. Los directivos que van a pasar a ser los líderes de la empresa familiar tienen que conocer desde el principio esa experiencia estratégica. Y esa experiencia estratégica que algunas veces no es dentro de nuestra empresa familiar. Esto lo hablo mucho con empresarios que han sido clientes, empresarios que son amigos, como cuando tú consigues mandar a una parte de la siguiente generación a ver mundo fuera, cuando vuelven son personas diferentes que aportan una cantidad de gestión tremenda en la compañía y una frescura increíble. Tenemos también que generar flexibilidad en las organizaciones. Hay un truco que yo empleo muchas veces en la empresa y es en determinados puestos, y no pocos, hago cambios constantemente, aunque solo sea cambiarlo de despacho o aunque sea cambiarlo de mesa. Es decir, cada 3 o 4 meses hay que aplicar algún cambio en la empresa que hace que tengamos esa visión de que no pasa nada si cambiamos. Si nos cambian de mesa no pasa nada, si ahora tengo un compañero aquí y mañana tengo otro compañero diferente al lado, no pasa nada. Si hoy me estoy ocupando de una cierta gestión en la compañía y mañana me ocupo de otra que es afín y que tengo suficiente conocimiento y experiencia para resolverla, pues no pasa nada, voy ahí. Es decir, generemos esa capacidad, esa flexibilidad en el cambio que luego ante cualquier coyuntura que venga, ante cualquier cambio del entorno, nos va a permitir estar ágiles en el cambio y no enfrentarnos a él. Hablemos de capital. Todas las compañías necesitan capital para circularte, capital para poder acometer todas sus operaciones, capital para poder acometer todas sus inversiones.
Entonces, gestionemos también ese capital de una manera estratégica. Por una parte tenemos el capital que es la compañía, que tiene sus propios fondos, y por otra parte tenemos la capacidad de conseguir capital externo. Que no nos dé miedo en absoluto estar endeudados. Si la empresa no está endeudada, es una empresa que se limita en el crecimiento. Pongámonos como objetivo un nivel de endeudamiento determinado, el que nosotros decidamos, el que sea el más adecuado en el sector, el que sea el más adecuado en nuestra empresa. Pongámonos ese objetivo y mantengámoslo. Aunque no tengamos necesidad de esos fondos, mantengámoslo. Implementemos también, como decíamos al principio, formamos primero a las siguientes generaciones, pero pongamos desde el principio ya planes para que esas sucesiones se hagan con facilidad. Algo que siempre corre, que siempre hablamos en las empresas familiares, es que el fundador consigue crear la empresa y luego la siguiente generación o la siguiente generación acaban destruyéndola. Desde mi punto de vista, y como mi experiencia, no es así. Es decir, si hay una generación que por determinadas causas no ha conseguido mantener la empresa y la ha llevado a mal término, desde mi punto de vista, eso fue una responsabilidad de los fundadores, de la generación anterior, que no supo formar lo suficiente a la siguiente generación, no la supo motivar, importantísimo motivar, y esa segunda generación se ha hecho cargo de una empresa sin tener esa formación ni esa motivación, y es evidente que eso no ha funcionado bien. Es decir, seamos responsables las generaciones anteriores de lo que va a pasar en las siguientes generaciones. ¿Vale? En definitiva, lo que os estoy pidiendo es que el objetivo es ser maestros del crecimiento. Tenemos que estar pensando constantemente en que debemos crecer en la empresa familiar. ¿Y cuáles son las claves? ¿Cuáles son las claves? Las partes más importantes que tenemos que tener en cuenta a la hora de trabajar el crecimiento y planificar el crecimiento en la empresa. Yo lo divido en seis grupos: recursos humanos, control de gestión, financiación, internacionalización, por supuesto, innovación y la omnicanalidad, nuestro canal de distribución. ¿Vale? Es decir, yo tengo aquí dos empresas, ¿vale? Son dos fotos reales, no me las he inventado. Tenemos una empresa más antigua, tenemos aquí una empresa más moderna, un entorno moderno. Ahora me vais a decir dónde estaréis vosotros deseando trabajar. Si estáis deseando trabajar en este puesto de trabajo, ¿vale? Os pondríamos una silla nueva, claro, porque esta está rota, o estáis deseando trabajar en este entorno de trabajo. Y ahora me diréis qué sueldo vais a pedir si tenéis que estar aquí y qué sueldo vais a pedir si tenéis que estar aquí. Y también me diréis, si estáis aquí, si no estáis todos los días mirando en Internet a ver si sale un puesto nuevo para marcharos. Es decir, pensemos en la gente. Las empresas somos personas. Las empresas, en la mayoría, en el 90% de los casos, las empresas somos personas. Y hay que cuidar tremendamente esas personas y atraer talento, que es el que nos hará mantener un nivel de crecimiento perfecto en las compañías. ¿De acuerdo? Muchas de nuestras empresas locales, empresas familiares, crecen en entornos rurales. Tenemos una nave industrial en medio del campo, que es donde hemos podido crecer, es donde es nuestro suelo, y ahí es donde hemos crecido. Mal o bien es donde hemos crecido. ¿Qué es lo que ocurre? Que a nuestro alrededor no tenemos nada, no tenemos bares, no tenemos urbanizaciones, no tenemos nada. Y tenemos que traer a los directivos de talento a ese lugar. Imaginaros traer a un directivo de una gran capital a un entorno rural donde no tiene ningún acceso a ningún servicio. Pues ese directivo de gran talento o nos pide una fortuna para ir a un sitio como este, o sencillamente no va. Ahora bien, si le creamos un entorno atractivo y una motivación que hace que él se sienta integrado en un proyecto, posiblemente salga de la gran capital y se venga con nosotros, pero tratémosle bien, tratémosle como un recurso humano valioso y además apliquemos no unos salarios, empecemos a hablar de planes de recompensa. ¿De acuerdo? Es decir, a las personas, cuando nos esforzamos en un proyecto, necesitamos que nos recompensen, no que nos paguen un salario. Y esa recompensa tiene mucho que ver con el esfuerzo, con la responsabilidad, etcétera, etcétera. Pensemos en planes de recompensa y en la calidad de los recursos humanos. No olvidemos la gestión. Es decir, si nosotros estamos trabajando, planificando para crecer, tenemos que comprobar que ese crecimiento que estamos haciendo se está produciendo de verdad. Tenemos que ser capaces
de tener incluso una visión adelantada de nuestro negocio, ¿vale? Me imagino que cuadros de mando es una palabra que todos habéis oído, me imagino que KPIs o ratios de control también es una palabra bastante frecuente oída, y espero que también habéis oído hablar de los indicadores adelantados, que no son más que una serie de ratios o de controles que yo coloco en mi empresa que me van a decir no lo que ha pasado el mes anterior o el año anterior, sino lo que es posible que pase en el siguiente trimestre. Para haceroslo fácil y entender que no es algo complejo, os voy a decir cuál es el ratio adelantado, el control adelantado más sencillo y que todos tenemos a nuestro alcance, la mayoría de las empresas, que es la cartera de pedidos. Es decir, si yo tengo una cartera de pedidos determinada este mes y la comparo con el año pasado, bueno, el año pasado hubo otro periodo, porque el pasado ha sido un año muy atípico, lo comparo con otro periodo similar y veo la facturación que se ha realizado en ese periodo por esos pedidos, pues tendré una idea clarísima de la facturación que voy a realizar ahora en este periodo con los pedidos que tengo hoy. Si veo que mis pedidos han bajado con respecto a ese periodo que estoy contrastando de antes, pues yo sé que mañana la facturación que voy a hacer va a bajar. ¿Qué quiere decir? Pues que tengo que activar una serie de promociones, descuentos, etcétera, etcétera, para levantar mi cartera de pedidos y así poder llegar a la facturación que yo estoy deseando en el periodo determinado. Eso es un indicador adelantado súper sencillo y ya te digo, al alcance de la mayoría de las empresas. Pero hay otros muchísimo más específicos de cada uno de vosotros que en vuestras industrias seguramente os darán una facilidad tremenda. Y si podéis formar con ello un cuadro de mando, como vemos, es decir, los cuadros de mando nos generan una visión estratégica muy completa de lo que es toda la gestión de nuestra compañía. Y ahora mismo hay herramientas muy sencillas y muy económicas para poder tener una visualización, como vemos aquí, muy rápida, que de un vistazo podemos ver realmente la mayoría de los aspectos de nuestra empresa. La financiación, hemos ya hablado un poquito de cuáles son las ideas de la mejor financiación, ¿vale? Y hemos visto que no debemos tener ningún miedo a la financiación externa, ¿vale? Tenemos que tener un nivel de fondos propios adecuado, no podemos estar tampoco con unos fondos propios por debajo de lo necesario ni de lo legal, por supuesto, ¿no? Pero por debajo del necesario, porque eso nos va a generar un rating en la banca, un rating en el mercado de la financiación que a lo mejor no nos interesa. Pero podemos endeudarnos de una manera importante, no es un problema endeudarse si tú tienes un plan, una planificación de crecimiento, si tú tienes un proyecto, la deuda es fácil de conseguir y además con ese proyecto en ejecución la deuda se va a pagar. Podemos acudir a la deuda clásica, a los bancos, pues bueno, pues todos hemos visto el año pasado, todavía este año algunos, toda la gama de ofertas ICO que ha habido en el mercado y que ha habido una accesibilidad bastante sencilla, ¿no? a esos créditos a 7 años, con 3 años de carencia, etcétera. No tengamos miedo de solicitar esos créditos, nos van a ayudar, por supuesto. Y luego hay otras fuentes de financiación que ya estamos conociendo algunas, pues conocemos todos capital riesgo, aunque no nos gusta, pero existe y no funciona mal. Conocemos también otras fuentes de financiación particulares que ahora se están poniendo a precios muy buenos, antes eran un poco caras, pero ahora están llegando a tener unos precios muy buenos, muy similares a la banca y que miran otras cosas dentro de la empresa familiar que nos permite a lo mejor pues no depender tanto de un ratio, sino de un proyecto que podamos presentar. ¿Qué os voy a decir de la internacionalización? Es decir, ahora, con el procedimiento que tenemos de venta online, creemos que por vender 4 cosas en online nuestra empresa ya es internacional, o por estar un poco en las redes sociales y que me estén escuchando en Canadá y en Australia, pues a lo mejor ya soy internacional. No es eso. No es eso, hay que hacer un esfuerzo un poco mayor, pero hay que hacerlo, ¿eh? La primera parte que vemos aquí en este gráfico que os he puesto, evidentemente sí es la parte en la que estamos vendiendo fuera, es decir, esto sencillamente es coger nuestro producto, el producto que tenemos localmente, el producto de siempre, de nuestra compañía y venderlo fuera, en el exterior, de la misma manera, pero a otros compradores que no están en nuestra unidad local. Esa es la primera parte de la internacionalización. De ahí pasamos realmente a exportar, es decir, empezamos a adaptar nuestros productos y servicios
al lugar de destino. Ya no es el producto que yo vendo en mi localidad, que lo vendo también en Alemania, Francia o en cualquier otro país, sino que además lo adapto, lo traduzco al idioma del país donde lo voy a vender, lo recompongo en el país, le cambio algunos aspectos, lo adapto en general a las necesidades, a la demanda que existe en ese país, porque sabemos todos que no es la misma en cada uno de ellos. Y el último paso, que es el que realmente nos hace decir que nuestra empresa es una empresa verdaderamente internacional, es la deslocalización. Cuando tenemos tenemos un lugar centralizado, pues en este caso sería en España, ¿vale?, que lo tenemos por aquí. Tenemos un lugar centralizado donde podemos tener nuestras oficinas centrales, pero luego tenemos un montón de satélites en determinadas partes del mundo que son autónomos. Satélites que pueden tener centro de fabricación, centro de comercialización, centro de I+D, son independientes. Se centralizan con las normas, con la cultura, con la misión, visión de la empresa central, del origen, pero cada uno independiente. Esa es la verdadera internacionalización o deslocalización de la empresa, ¿de acuerdo? Innovación. Pongamos una estructura planificada de innovación en el crecimiento de nuestra compañía, ¿de acuerdo? Una innovación planificada. Hay que generar creatividad en las compañías y hay que promocionar esa creatividad, pero también es cierto que hay que, de alguna manera, planificarla, porque si no, al final queda todo en un caos. Un ejemplo muy rápido que os pongo es yo, que estoy constantemente entrando en las fábricas, muchas veces veo una máquina en la que tiene una cuña de madera puesta en un lugar o un destornillador enganchado en otro lugar, ¿no? Y digo, mira ese operario, la capacidad creativa que tiene para mejorar la funcionalidad de esa máquina, porque le ha puesto una cuña porque había un efecto de vibración en la máquina que a lo mejor hacía que la calidad del producto no fuera la adecuada. Hagamos caso a esas cosas, señores, hagamos casos, veamos que ese operario ha puesto ahí una máquina, un trapo, un destornillador por algo, hagámosle caso, felicitémosle, recojamos esa creatividad, hagamos un plan de innovación con eso que ha hecho, mejoremos la máquina y además démosle a ese señor las gracias, no solamente con la palmada en la espalda, sino reconociéndoselo incluso económicamente. Así promocionaremos la innovación en nuestra empresa. Y la omnicanalidad, hemos hablado antes de vender a través de la red, de la venta online, y bueno, pues es una manera que algunos de nosotros podemos llegar a entender con que es hacerle la competencia a mi canal de distribución, y el canal de distribución pues se queja. Si yo estoy vendiendo a través de las tiendas, si luego además también vendo en internet y vendo al consumidor final, que es el que también va a la tienda, pues la tienda me dice, oye, me estás haciendo la competencia, ¿no? Entonces tenemos miedo a esto y nos quedamos parados, nos quedamos brazos cruzados si yo no tengo tienda en internet porque mi competencia me puede dejar sin mercado. Vale, yo no la tengo, pero mi competidor que está aquí al lado sí que la va a poner. Y entonces será él el que se lleve los pedidos de los clientes, ¿de acuerdo? No se los llevará ni mi distribuidor ni me los llevaré yo. Entonces, pensemos en esto y hagamos una verdadera omnicanalidad en la que quepamos todos, en el que quepa mi red de distribución, la tienda, el importador, el distribuidor, el agente, todos los que sean necesarios, y que también nos quepa la parte de atender al consumidor final a través de la tienda online. Y que todo conviva, es posible hacerlo. Hay que trabajárselo, pero es posible hacerlo, manteniendo niveles de precios adecuados, etcétera, etcétera, ¿de acuerdo? Hasta aquí os he dado mi exposición de lo que, bueno, unas ayudas, unos objetivos, una visión más que nada de lo que es el crecimiento, de lo que tenemos que hacer planificando en la empresa familiar, ¿vale? Para que veáis primero la importancia del crecimiento planificado, y luego una serie de factores, objetivos y una serie de ayudas para que realmente podáis generar esa planificación, ese plan estratégico de crecimiento a largo plazo. Como Fran ha hablado al principio, en AMG somos directivos interinos, interim manager, ¿de acuerdo? Y me gustaría daros dos pinceladas de interim manager para que entendamos lo que es el interim manager, el directivo interino, y lo que os puede ayudar en vuestras empresas. A ver, lo primero, entender qué es el servicio de interim manager. Es un servicio de dirección de alto nivel, es decir, todos son ejecutivos de alto nivel con gran experiencia, ¿vale? Es un servicio mercantil, es una contratación externa que dura los periodos que dure, a los precios que se pacten.
¿Quién es el que lo desarrolla? Lo desarrolla el director interino o el interim manager o el profesional que hayamos escogido para ello. Lo desarrolla, como hemos dicho, con un contrato mercantil. ¿Y quién es? Es una persona siempre con mucha experiencia. No podemos incluir a un interim que no tenga más allá de 15 años de experiencia porque, aparte de los conocimientos adquiridos, también necesita experiencia porque nuestra manera de resolver cambios de una manera rápida se basa sobre todo en haberlo pasado ya. Yo cuando hablo con muchos clientes y me van contando sus problemas, le digo, mira, este problema se soluciona de esta manera, este otro se soluciona así. Hay momentos en los que yo le veo al cliente y digo, ¿estará pensando que soy un pedante? Pero es que lo que él no sabe es que yo he vivido ya ese caso otras 6 o 7 veces. Y en esas 6 o 7 veces que he vivido ese caso, en algunas de ellas he hecho una determinada acción y me ha salido muy mal. En otras he hecho otra determinada acción y me ha salido muy bien. ¿Qué es lo que voy a hacer, señores? Repetir la que me ha salido muy bien y nunca hacer la que me ha salido mal. Esa experiencia es la que un interim pone encima de la mesa cuando es contratado por alguna empresa. Y entonces, ¿qué conseguimos con eso? Traer un talento impresionante a nuestra compañía y con unos costes que son adecuados y que la compañía se puede permitir. ¿Y por qué se los puede permitir? ¿Cómo trabaja el interim? Pues mirar, el interim trabaja con un contrato mercantil, como os he mencionado. El interim trabaja dentro de la compañía, es decir, como si fuera un trabajador más, como si fuera el director general o el director financiero o como si fuera el director de producción. Trabaja exactamente igual, integrando, en la mayoría de los casos yendo a la fábrica o a la empresa a trabajar. Ahora con el tema de la pandemia también hacemos algo de teletrabajo, pero normalmente va a trabajar, se integra como si fuera uno más de la compañía, de la empresa, pero siempre con una visión externa, amigos. Eso es muy importante. No se deja contaminar por la influencia en las empresas familiares que ya sabemos todos que a veces nos llevan a tomar decisiones que no son las que nos interesan para el seguir de la empresa, ¿de acuerdo? El interim lo que consigue es transformar, y en esto hablo mucho, los valores de la empresa y documentarlos y transformarlos en profesionalización. Hace una transformación en la empresa, es decir, el empresario que tiene intuición, que es algo que es valiosísimo, el interim, en su experiencia, en su orientación a resultados, lo que hace es que esa intuición la transforma en planificación. ¿Vale? Esa necesidad que tiene el empresario de controlarlo todo, que a veces hace y limita muchísimo el crecimiento de la empresa, lo que consigue el interim es transformarlo en una delegación efectiva, es decir, en que realmente cada directivo tome su responsabilidad con un resultado óptimo. Como hablábamos antes de la aplicación de los fondos, es decir, cuando un empresario quiere comprar una máquina, sencillamente, en la mayoría de los casos, coge, pone dinero y compra la máquina. Eso no es una inversión. Entonces, ¿qué hace el interim? Transforma esa puesta de dinero en uso en lo que es una verdadera inversión, calculando los índices de retorno, calculando los plazos de amortización, etcétera, etcétera. Transformamos también los interim, lo que es cantidad de trabajo, horas de trabajo en la empresa, en puro talento. Es decir, yo prefiero trabajar menos horas, pero si el trabajo me lo sacan de una manera eficiente y con calidad, no me importa pagar menos horas, si es que no es necesario pagar horas, pagamos proyectos, pagamos objetivos realizados, ¿no? En definitiva, transformamos los deseos del empresario en objetivos a cumplir por la empresa. ¿Y cómo hacemos? Bueno, tenemos aquí una serie de proyectos, como veis, la mayoría, en este caso tenemos en AMG, hemos metido en la red hasta 67 proyectos, en 8 países diferentes, ¿vale? En 38 sectores diferentes y proyectos de mucho tipo, muchísimos de ellos proyectos industriales, ¿de acuerdo? Esto, si entráis en la web de AMG, podéis ver con detalle porque hay una explicación de cada proyecto y podéis ver en qué ha consistido cada proyecto y posiblemente en alguno de ellos os vais a ver reflejados y vais a ver cómo en vuestra empresa también puede caber perfectamente un interim manager. ¿Y en qué áreas de gestión? Pues en multitud de áreas de gestión, ¿de acuerdo? Desde sectores diferentes hasta posiciones diferentes, director general, director financiero, director de producción, de marketing, en todo tipo de sectores, muchos industriales, porque estamos en una zona industrial y nos interesan los sectores industriales. ¿Y cuáles son las etapas del interim? Pues fijaros, nosotros lo marcamos en 5 etapas muy claras para que quede perfectamente diseñada cuál es la responsabilidad del interim en cada momento, ¿no? La primera es la de inicio, en la que
bueno, pues se hace una evaluación preliminar de lo que es la compañía y se hace una propuesta preliminar y provisional, porque como no hemos hecho un diagnóstico a fondo todavía, es difícil en ese momento saber cuáles son las necesidades de la empresa, ¿cierto? Entonces, bueno, pues hacemos una primera presentación de un proyecto, de una opción. Cuando esa presentación es recogida por el cliente, cuando la acepta, empezamos a trabajarlo primero en un diagnóstico a fondo, ¿vale? Ese es un análisis profundo, importante de la compañía, en el que detectamos cuáles son las reales necesidades de la compañía y cuál es además la velocidad que necesita la compañía y la capacidad de atender recursos de la compañía. Una vez que ese diagnóstico se realiza y se presenta, y se conforma siempre con la propiedad, con el cliente, se hace una propuesta ya de un plan de acción. En esa propuesta incluimos, pues bueno, con mucho detalle cuáles son las acciones que creemos que hay que hacer para conseguir los objetivos que hayamos marcado, y también colocamos unos ratios de control para que nuestro cliente vea que efectivamente vamos avanzando y vamos cumpliendo lo que se ha pactado en el principio. A partir de aquí comienza la verdadera fuerza del interim, que es la ejecución. Es donde nos integramos en la compañía y vamos todos los jueves o todos los lunes, o bueno, también podemos estar full time, los 5 días de la semana en la compañía, a trabajar en ese proyecto, y vamos haciendo que toda la compañía se desenvuelva y trabaje en ese proyecto. Una vez que hemos conseguido que el proyecto haya cerrado, se haya cumplido siempre, casi siempre con éxito, pocas veces hemos fracasado en ello, entramos en la fase de salida, donde el interim, bueno, pues ya terminó el proyecto. Entonces, en esa fase de salida, ¿qué hacemos? Documentamos perfectamente todo el proceso que ha habido en ese proyecto, formamos a los directivos de la empresa que todavía han quedado a lo mejor en el aire sin conocer el proyecto, o sin tener la capacidad, o si tienen que cambiar de puesto, los formamos a sus puestos nuevos, y directamente intentamos salir de la compañía sin crear ningún tipo de quebranto. No hay opciones de despidos ni nada, porque estamos trabajando con contratos mercantiles, ¿de acuerdo? Y en algunos casos hacemos un seguimiento del proyecto que se ha hecho para ver que efectivamente se ha integrado bien en la compañía y está funcionando, y en otros casos, bueno, pues tenemos un cliente satisfecho y seguimos a nuestro trabajo, ¿de acuerdo? Pues hasta aquí espero haberos explicado mi visión del crecimiento en la empresa familiar, el por qué tenemos que tener un plan de crecimiento en la empresa familiar, un plan que nos permita, pues bueno, trabajar a muy largo plazo y construir a largo plazo, y además, fijaros lo que voy a decir, voy a incluir una nueva palabra: construir felizmente nuestra empresa familiar a largo plazo con todas las generaciones y todas nuestras unidades familiares, porque si tenemos un plan de crecimiento, os aseguro que la mayoría de los problemas de las familias empresarias van a desaparecer, os lo aseguro, porque dentro de ese plan también se incluye el tratamiento familiar, ¿de acuerdo? Eso es así. Héctor, no sé si hay alguna pregunta o algo que queráis comentar. Sí, estamos en un abrimos, Fernando, de verdad que agradecerte la síntesis con la que has hecho esta explicación, que a mí me ha generado muchas dudas y que podemos tratarlas ahora. Y abrimos el turno de preguntas, o bien por el chat, o simplemente desbloqueáis el micro y habláis y preguntáis, y bueno, Fernando, encantados. Como siempre nosotros decimos desde BI, el objetivo es que nadie se vaya con dudas, ¿no? Ya que os tenemos aquí, y si no, a partir de ahí os pueden contactar, ¿no? No sé si hay alguna duda, alguna cuestión que queráis. Si no, yo tengo dos para romper el hielo siempre. A ver, la primera, Fernando, mientras que alguien lo pone por el chat o tal, a mí me ha preocupado una cosa que parece que estamos muy encasillados, ¿no? Con el tema familiar, de la empresa familiar, que las etapas que has dicho tú de inicio, madurez y expansión coinciden exactamente con generaciones. O sea, puede ser, o cómo podríamos hacer para que una generación cogiera varias etapas. O sea, ¿por qué nos encasillamos en que la primera es la de inicio o incluso primera, segunda? ¿Qué ha pasado ahí? ¿Necesitamos apoyo externo o con eso se soluciona antes? ¿O cómo lo verías tú, desde tu punto de vista? Pues mira, una primera opinión es el por qué con frecuencia efectivamente se produce una generación que coincide con cada etapa. La primera razón que te puedo contestar y que he comprobado que es así es por
no tener una planificación a largo plazo. Cuando entra una nueva generación, intenta imponer sus propios métodos y su propia visión de la compañía. Al intentar poner una visión de la compañía directa, cambia radicalmente de etapa, ¿de acuerdo? Y pasa a las siguientes etapas de una manera muchas veces brusca, ¿eh? Si existe una planificación estratégica a más largo plazo, una planificación de crecimiento integrada a largo plazo, es muy fácil que haya una mayor continuidad. Evidentemente, cada gobierno, cada gobierno directivo en la empresa familiar, cada familia pues tiene distintas ideas, ¿no?, de gestión, y hay cambios. Pero si hay una planificación a largo plazo, es evidente que ese cambio no se producirá. ¿De acuerdo? Y luego también existe lo que hemos hablado, la falta de formación. En un momento determinado he echado la culpa a los fundadores o he echado la culpa a las generaciones anteriores del fracaso de las generaciones siguientes. Pero de verdad reflexionar sobre ello y pensar por qué todos hemos visto a familias empresarias que se han peleado y que no saben dónde estar, porque es que los anteriores, la generación anterior, no les ha enseñado, no les ha motivado dónde tienen que estar, ¿de acuerdo? Entonces ahí se genera ese conflicto. A ver, sí. Sí, Bueno, sí, yo dime. otra y ya dejo y que cada uno por romper el hielo. Bueno, el tema de, bueno, sabéis que estamos en un tema de, bueno, incertidumbre total, ¿no? Y bueno, muchas veces, ¿cómo recomendarías tú, cómo desde tu visión se podría gestionar la planificación de los posibles cambios inesperados? O sea, gestionar la planificación de esos cambios, o sea, donde todo es tan cambiante, todo es tan rápido, todo es tan para ayer, ¿no? Mira, la planificación siempre debe existir y la planificación estratégica todavía más por encima de la planificación operativa. Lo que ocurre es que efectivamente el entorno cambia. En un momento determinado la competencia ataca, en un determinado momento cultural o socialmente hay algún cambio importante que hace que tengamos que tenerla en cuenta. En este caso, el efecto de la pandemia nos ha generado una contingencia tremenda a todas las compañías, a todas, y esa contingencia hay que entenderla. Entonces, ¿qué es lo que sale? Salen los planes de contingencia. Es decir, yo tengo que tener un plan maestro que me está indicando cómo debo crecer en mi compañía a largo plazo. Pero como he hablado varias veces, tengo que estar abierto, tengo que tener un equipo gestor y una consolidación en mi empresa que me permita también tener una visión del entorno y una visión de por dónde estoy moviéndome, de tal manera que cuando detecto cualquier cambio coyuntural, tengo que lanzar lo que llamamos un disparador. Ese disparador me lanza un plan de contingencia. Es decir, si lo más clásico, yo tengo un ratio que es mi ratio de ventas, ¿no? Tengo un presupuesto de ventas en el año y yo sé que tengo que ir vendiendo cada mes los euros que sean. Si llega un mes en el que me estoy por debajo de un 20% o de un 30% de lo que yo creía que tenía que vender, ahí se lanza un disparador, que es un plan de contingencia. En este caso, un plan de contingencia puede ser generar una promoción, bajar el precio, etcétera, etcétera. Pues lo mismo tenemos que hacer con grandes eventos como lo que ha pasado con el COVID, es decir, nos llega a la empresa un efecto en que se paraliza totalmente la economía del país, la economía mundial en general. Es evidente que en ese momento lo que tengo que hacer es protegerme. Nos han dado herramientas para protegernos con los ERTES, con los créditos ICOs blandos, etcétera. Recojamos eso, protejámonos, endeudémonos, miremos el largo plazo y tomemos todas las herramientas que están a nuestro alcance en ese plan de contingencia. Pero no nos quedemos ahí. Es decir, vigilemos qué oportunidades están saliendo de ese evento que se nos ha puesto a nuestro alcance. Hemos mencionado las mascarillas. Conozco a varias empresas en algunos lugares, por ejemplo en Teniente, que bueno, pues se han mantenido haciendo mascarillas. Han tenido que cambiar sus producciones, han tenido que hacer realmente bastantes cambios, lo han conseguido en ese plan de contingencia y lo han hecho. Pero no se están desviando de su plan maestro, de su plan de crecimiento maestro, que en el momento en que esta coyuntura pase, ese plan coyuntural desaparecerá o a lo mejor queda un remanente porque hemos hecho una nueva línea de negocio en nuestra empresa y esa línea de negocio la mantenemos, pero volveremos al plan inicial, ¿de acuerdo?
no pensemos que cualquier cambio del entorno de este tipo nos cambia radicalmente nuestros planes de empresa. ¿Okay? Vale, te digo dos preguntas que nos hacen en el chat. La primera es de Rosa. Enhorabuena por la ponencia, ha sido muy clarificadora. Tengo una pregunta. Decís que este servicio está al alcance de empresas de cualquier tamaño. ¿Cómo se ajusta este servicio a las posibilidades de la empresa? Pues mirar, como os he dicho, trabajamos por proyectos. Entonces, depende del tamaño de la empresa y depende del tamaño del proyecto y de la velocidad que haya que dar ese proyecto, el interim puede dedicarle un tiempo determinado al proyecto. Si es un proyecto pequeño que no requiere mucha velocidad, pues el interim a lo mejor puede dedicarle una jornada a la semana durante un periodo de 6 meses, con lo cual ese es el coste que va a tener para la empresa, una jornada a la semana durante un periodo de 6 meses. Y el proyecto va a ir avanzando de una determinada manera. ¿Que necesitamos un poco más de velocidad? Pues a lo mejor el interim dedica 2 jornadas a la semana y el proyecto avanza con más velocidad. Si es una empresa más grande, pues a lo mejor lo que necesita es un interim a jornada completa, es decir, los 5 días de la semana durante un periodo de 3 meses. Gestiona el proyecto, lo acaba y lo lanza y ya no necesita el interim. Entonces, el coste para la empresa se puede ajustar de tal manera que la dedicación del interim puede ser menor, pero es la dedicación en cantidad, porque la calidad sigue siendo la misma, es decir, una empresa pequeña, con un coste muy pequeño, tiene acceso a un directivo que ha estado trabajando internacionalmente durante 30 años y que va a hacer que su empresa pequeñita crezca de una manera brutal porque va a imponer todo ese conocimiento por un precio muy asequible a la compañía. Otra pregunta que nos traslada Juan Carlos Rodríguez. Hola, muy buena ponencia. ¿Cuántas situaciones os encontráis de rechazo al cambio cuando la propuesta viene desde el interim manager? Cuando la propuesta viene desde el interim, pocas. Cuando la propuesta viene directamente desde los directivos de la empresa, muchas. Es por eso que en la mayoría de los casos nos llaman, ¿no? Date cuenta que cuando alguien viene de fuera es mucho menos complejo generar o impulsar esos cambios en la empresa porque no tiene esa contaminación ni de la familia, no tiene lazos con la familia, ni tampoco tiene esa contaminación a lo mejor de la cultura no buena de la compañía. Entonces, le es mucho más sencillo. Además, un interim no es un directivo al uso, es un interim que trabaja por proyectos y que sabe que tiene que trabajar con personas en sus equipos, con colaboradores, y que tiene que motivarlos. Entonces, lo primero que hacemos cuando entramos en las compañías es integrarnos y hacer que todos los equipos directivos estén perfectamente motivados y alineados con nosotros, de tal manera que cualquier propuesta de cambio que hacemos es bienvenida. Entonces, cambios siempre. Muy bien, no sé si hay alguna pregunta más. Leo el chat, creo que no. Bueno, pues... en cualquier caso, como tenéis ahí la dirección de correo y web, cualquier cosa que queráis, es evidente que luego más adelante podéis pasarnos cualquier pregunta. Fran os va a hablar ahora también de distintas posibilidades que tenemos ahora, ¿no, Fran? Sí, así es. Como os contaba al principio, os hemos traído una propuesta. Es decir, nosotros lo que hemos querido es aprovechar esta ponencia para traeros una propuesta y que sea de útil para vosotros a posteriori. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Lo que os proponemos es generar un diagnóstico personalizado de primer nivel para vuestra compañía con un pequeño plan de actuación para que vosotros dispongáis de una guía básica. Lógicamente no es un proyecto amplio, tendremos que enfocarlo para que tengáis un poco la dinámica de lo que se está proponiendo Fernando durante toda esta mañana, durante este tiempo que lo hemos tenido con nosotros, y lo vamos a hacer de la siguiente manera. A todos los inscritos y asistentes os enviaremos a partir de esta tarde mañana, os enviaremos un email en el que vais a recibir primero un enlace para la ponencia completa, el ebook que ha editado AMG y que ha escrito Fernando precisamente sobre la planificación del crecimiento en la empresa familiar, lo vais a recibir, y un enlace a un cuestionario que aquellos que estéis interesados podréis complementar, son vuestros datos de identificación y 2 preguntas básicas sobre la situación de la compañía, para que nosotros
os contactemos y hagamos una sesión de trabajo, de análisis, junto con vosotros, para tener ese diagnóstico de primer nivel. Todo esto no va a tener coste para los asociados de ABI ni para los asistentes. Esto es el acuerdo que tenemos con la asociación. Por el acuerdo que tenemos con la asociación y que, bueno, que este es el primer evento, la primera acción que hacemos conjuntamente, pero van a venir seguro que muchas más, ¿vale? Entonces, bueno, aprovechemos esta oportunidad, razonad, reflexionar sobre lo que hemos estado hablando y, bueno, y esperamos tener contacto con vosotros en los próximos días para iniciar un proceso de trabajo y que conozcáis esta fórmula de trabajo, ¿vale? Ahora mismo ya, simplemente volver a agradecer a Fernando por la información y por el rato tan bueno que hemos pasado con él, por compartir su experiencia, a ABI y a Héctor Torrente por darnos esta oportunidad, a nuestros compañeros de Avant Image que nos están ayudando con toda la parte técnica y de producción, etcétera. Y bueno... Avant Image que son de la zona también. Sí, Avant Image son de ahí, de La Folla. Muy importante y que no se me olvide, es decir, uno de los mensajes que quería lanzar es, estamos en la situación en la que estamos, hay predicciones de todo tipo, algunos dicen que habrá una recuperación más rápida o más lenta a finales del 21 o en el 22 o incluso en el 23. Se está hablando de una serie de fondos, de ayudas que pueden venir para las empresas que tengan un proyecto. Los fondos de Next Generation. De Next Generation, que vienen de Europa, para aquellas empresas que tengan un proyecto vinculado a una serie de transformación. Es el momento de hacer el plan, es el momento de proyectar cuál va a ser nuestro encaje a futuro dentro de esas líneas de desarrollo a nivel europeo para poder estar en buenas condiciones de obtener esas ayudas, esos créditos y esas situaciones. En ese proceso entra la planificación del crecimiento. Sin nada más, no sé si Héctor, ¿quieres hacer alguna despedida o...? No, bueno, daros las gracias a todos, a MG Interim Manager por vuestra participación, a todos los que habéis estado aquí. Hemos sido muy concretos y estrictos con el tiempo, como siempre, en 1 hora que es el compromiso. Somos Interim, Héctor. Y bueno, y un placer, y a ver si nos podemos ver presencialmente antes que Ese es nuestro tarde, deseo. ¿no? Y bueno, y un fuerte abrazo y bueno, que continuéis bien toda la mañana. Gracias por vuestra atención. Gracias. Espero haberos ayudado. Hasta Chao. luego. Chao. Adiós.